Hola y bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bautista El Camino. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y aquí en Chile estamos todavía en cuarentena. Así que tenemos que hacer nuestra reunión de esta forma. Y les quiero dar las gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros en esta serie que he nombrado Visión 2020. La visión que deberíamos tener nosotros como cristianos de la vida cristiana. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? ¿Qué significa en una forma práctica vivir nuestra fe en un mundo que no lo conoce y en la congregación, en la iglesia, en nuestros hogares con otras personas? Y estamos hablando de forjar nuestra salud espiritual. Muchas veces nos preocupamos por salud física, salud emocional, mental, pero pocas personas se enfocan realmente en su salud espiritual. Y deberíamos hacerlo. La Biblia dice que deberíamos hacer ejercicio espiritual. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su carta a él, que él debería forjar esta salud espiritual. Y hemos estado viendo la historia del hijo pródigo. Tenía un hombre 2 hijos. El menor le dijo a su padre un día: dame todo lo que me corresponde, yo me quiero ir. Y se fue. Y malgastó toda su herencia. Y si ustedes saben la historia, llegó al punto en que ya había una hambruna en ese tiempo, en esa región lejos, donde él fue, y estuvo dando de comer a los cerdos. Y era algo para un judío, algo terrible que le daría asco. Yo creo que más de uno se sorprendió cuando Jesús tocó este tema y habló de esta forma. Realmente este hijo tocó fondo. Pero la Biblia dice que volvió en sí. Llegó ese momento crucial en que en Lucas 15, 17 y el versículo 20 leemos que volviendo en sí dijo: yo volveré a mi padre y le diré: yo no merezco ser tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y él va a reconocer su pecado. Y hemos hablado del arrepentimiento y qué tan importante es entender que tenemos que arrepentirnos si queremos tener una relación con Dios, porque el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial y hace imposible que tengamos esa relación que anhelamos y necesitamos con Él. Y más allá de simplemente decir: mira la condición en la que estoy, y reconocer que tenía que hacer un cambio, Él actúa, hace un cambio. ¿Cómo sabemos que su arrepentimiento fue real? Porque levantándose vino a su padre y confesó a su padre, y sabemos que su padre lo recibió. Tuvieron una gran fiesta, una celebración en la casa porque había vuelto el hijo. Y el hijo mayor, su hermano, no quería entrar para celebrar. Y el padre sale y habla con él y el hijo mayor dice: él ha malgastado todo tu dinero con rameras y en esta vida licenciosa, y ahora tú lo recibes de esta forma. Pero el padre dice: él ha vuelto arrepentido y es la forma que deberíamos recibirlo, porque él estaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Y él ha vuelto a casa. Pero el hijo mayor representaba a los líderes religiosos de ese tiempo, porque estaban acusando a Jesús de pasar tiempo con pecadores. Y no entendían que Jesús realmente era amigo de pecadores, porque él había llegado, como dice él, como el médico a los enfermos. Él había llegado para traer la solución a la peor condición del ser humano, y ese es el pecado. Así que Jesús dijo: es necesario que yo pase tiempo con ellos. Yo no he llegado para llamar a los justos o a los buenos, sino a los pecadores a que se arrepientan. Así que vemos que él reconoce su error, define su pecado y él vuelve a casa. Una de las cosas que está faltando, yo creo, en esta familia es empatía. Tenemos al hijo más joven que no pensó ni un momento, creo yo, cómo se va a sentir el hijo mayor, ahora mi hermano mayor, que se va a quedar con toda la pega. ¿Y qué va a sentir mi padre cuando yo también lo abandone? ¿Qué va a sentir el resto de la familia, los que viven con él, aún los jornaleros? ¿Qué van a sentir ellos? La preocupación y todo cuando yo me voy lejos y no les mando ni carta ni nada. Él no está pensando en ellos, él solo está pensando en sí mismo. Y vemos que hay una gran falta de empatía. El hijo menor solo busca su bien hasta que se arrepiente, y de repente él reconoce que ha pensado solamente en sí mismo.
El hijo mayor ni siquiera se arrepiente. Él sigue pensando solo en sí mismo y dice, no, yo no voy a ir a festejar que él ha vuelto, y es más, yo no creo que tú deberías estar festejando que él haya vuelto. La empatía es la capacidad de percibir y compartir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Hay algunas personas que simplemente nacen con empatía, tienen más empatía para otros. Creo que ser madre te ayuda quizás a tener más empatía, te preocupas mucho por tus hijos, pero hay algunas personas que nunca lo aprenden, nunca lo absorben, nunca realmente sienten la empatía por los demás. Y llevado a un extremo, son las personas que son capaces de cometer los crímenes más viles sin sentir cualquier remordimiento, sin tener ese sentido de tener que arrepentirse. Y vemos aquí en estos dos hijos que realmente no están tomando en cuenta al padre. Parece que el único que realmente muestra amor en este hogar, en esta relación, por lo menos los mencionados en la historia de Jesús, es el padre que se preocupa por los dos hijos. La empatía entonces es esta capacidad de percibir y compartir en los sentimientos de otros. Vemos eso en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Si realmente mostramos nosotros empatía, vamos a pensar en los demás, de tal forma que lo que hacemos con ellos, cómo reaccionamos a ellos, no va a permitir que nosotros tengamos contienda o vanagloria, que estemos solamente pensando en nosotros mismos. No vamos a ser contenciosos porque vamos a estar pensando en el impacto que va a tener mis palabras en la vida de esa otra persona, mis hechos, mis actitudes. La gran mayoría de nosotros no fuimos enseñados así, porque en el mundo de hoy todos dicen que uno tiene que ser fiel a lo que uno siente, uno tiene que ser fiel a sí mismo, uno no puede ser hipócrita. Vamos a hablar un poco de lo que significa realmente esa palabra. En Filipenses capítulo 2 y en el versículo 21 leemos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero que vean conmigo aquí en el contexto, Filipenses capítulo 2 y versículo 21, aquí Pablo está dando testimonio de Timoteo mismo cuando dice en el versículo 19, para tener el contexto, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí tenemos a Timoteo que se preocupa por los demás. Es una persona que realmente sabe lo que es sentir empatía por los demás y estar preocupado y amar a los demás. Pero la realidad en el mundo de hoy, la gran mayoría de las personas, como dice Pablo aquí los otros simplemente están buscando ¿qué? Lo suyo propio y no lo que es de Jesús. El contraste es claro. Cuando yo busco lo mío, no estoy buscando lo de Cristo Jesús, porque Él nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. El hijo menor en Lucas 15 muestra esta actitud de realmente no estar pensando en los demás cuando Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está pensando solo en sí mismo y se fue lejos a una provincia apartada. Claro, Él no es padre, no tiene idea en este momento lo que siente un padre al ver que su hijo se va lejos, sabiendo los errores que es capaz de cometer uno cuando es joven y tiene todo este dinero. Y yo creo que él no pensó realmente en el impacto que tendría en su papá, en su hermano, en los otros criados, ni el efecto que tendría en él mismo, pero él solo está pensando realmente en sí mismo y lo que él quiere, sus deseos. El hijo mayor dijo,
en versículo 28, yo no quiero entrar a esta fiesta, dice, entonces se enojó y no quiso entrar. Nunca me has dado ni un cabrito, le dice a su padre. Y aquí vemos que él también no está pensando en su padre, no está pensando en el impacto que sus hechos, sus actitudes, aún sus palabras van a tener sobre su papá, sobre su hermano. Se pueden imaginar, todos los demás están festejando y celebrando que ha vuelto el hermano, y ahí hay una silla vacía donde normalmente se siente el hermano mayor, y todos sienten su ausencia. Yo creo que a veces nosotros, a propósito, no hablamos a ciertas personas, no saludamos a ciertas personas, no interactuamos con ellos porque queremos que ellos sientan nuestra ausencia. Y estamos de esa forma quizás mostrando que los hemos juzgado o que nosotros queremos que ellos sepan que nosotros sabemos que ellos han actuado mal o que han dicho algo equivocado. Es nuestra forma de enjuiciarlos, es nuestra forma de hacerlos a ellos pagar por algo que han hecho, y lo hacemos sin realmente tomar en cuenta cómo ellos se van a sentir, o aún si deberíamos nosotros actuar de esa forma. Yo creo que olvidamos que nosotros somos parte de una familia. La Biblia dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Te guste, no te guste, cuando tú te juntas con otros que son creyentes, aun si no son de tu iglesia, forman parte de la familia de Dios. Cuando alguien dice yo soy creyente y tú sabes que ellos saben que tú eres creyente, deberías tratarlos como si fueran miembros de la misma familia. El trato debería ser diferente a lo que vemos en el internet, cómo la gente se relaciona con otros que son cristianos en Facebook y en Messenger y en otras plataformas. Cuando se comunican con ellos, yo creo que a veces lo que estamos viendo es una falta de amor, una falta de empatía. Olvidan que son parte de la misma familia. Eres parte de la familia de Dios, dice Romanos capítulo 14, que deberíamos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro claramente no siente lo mismo. Romanos 14, si vamos ahí, quiero leer el versículo que sigue, no lo tengo ahí escrito, entonces quiero leerlo todo. En Romanos capítulo 14, un pasaje supremamente importante para miembros de la familia de Dios. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Yo no me debería burlar de alguien que solo quiere comer legumbres, que no quiere comer carne. Ahora, en este tiempo el problema era que mucha de la carne había sido ofrecida a ídolos antes de venderla en la carnicería. Entonces la gente que había salido de esa religión había decidido, voy a comer solamente legumbres, porque yo no sé si esta carne se ofreció a ídolos o no. Y Pablo después explica, no solamente aquí, pero en 1 Corintios, que uno puede comer de esa carne sin problema. El problema no es la carne, el problema es si estás violando tu propia conciencia. Entonces Pablo dice, deberíamos recibirlos a ellos, pero no para decir, mira, coma, nomás no le dé vergüenza, no se moleste, no es pecado. No tenemos nosotros que contender con estas personas que tienen convicciones diferentes a las nuestras. No tenemos que tratar de persuadirlos a ellos. Y la razón lo vemos en el versículo 4, que dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Buena pregunta. Versículo 3, para tener el contexto, dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hay un montón de cosas en el mundo cristiano hoy día que son parte de una contención, de la gente peleando entre ellos y dicen, es que los de ese grupo bailan y los de este otro grupo no bailan, y ellos toman y estos no toman, y esos comen y estos no comen, y ellos pueden ir y estos no pueden ir. Y ahí entonces gente se me acerca y dice, pero pastor, ¿qué piensa usted? ¿Puedo o no puedo? Y se confunden un poco cuando yo más bien les hago preguntas en lugar de yo
definir por ellos. Esto se puede y esto no se puede. ¿Por qué? Porque no encontramos fórmulas en la Biblia. Encontramos que cada persona tiene que vivir de acuerdo a su convicción personal. Y eso depende de lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que aprender algunos principios y preceptos que forman el fundamento de nuestro actuar y nuestro sentir, aún nuestro hablar con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, ¿quién soy yo, aún como pastor, para juzgar lo que hace otra persona, si es en cuanto a libertad lo que estamos hablando? Ahora, alguno dirá, pero la Biblia dice que yo debería juzgar el fruto de otras personas y la Biblia habla del juicio en la iglesia. Entonces, quiero aclarar esto antes de continuar. Primera de Corintios, capítulo 5. Pablo aquí está juzgando. Él es líder de esta congregación, aunque no está presente en el momento, y escribe esta carta y dice, este hombre que está conviviendo con su madrastra, la mujer de su padre, versículo 1 del 15 dice, ese pecado ni siquiera se nombra en gente que no son creyentes y ustedes no han hecho nada, lo permiten como si no fuera gran cosa. 1 Corintios 5 y versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué dice aquí Pablo? Yo no estoy diciendo que no se junten con estas personas del mundo que practican estas cosas. Porque él dice, si fuera así, ustedes nunca se podrían juntar con nadie que son del mundo. Lo que sí estoy diciendo, dice Pablo, es que no se junten con hermanos en Cristo que son fornicarios, o que son idólatras, o que están practicando estas otras cosas. Si él dice ser hermano y vive como los del mundo, no se junten con él. ¿Por qué? Él explica en otra parte de la carta, para que sienta vergüenza y venga y busque el arrepentimiento, que haga cambios en su vida. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Ahora, si yo voy a ser como Jesucristo, tengo que ser amigo de pecadores. Y alguno dirá, uy, pero pastor, eso es peligroso. Sí, puede ser. Porque yo tengo que saber mis límites, cómo me puedo juntar con otros, cuándo y dónde, para no solamente no dar mal testimonio, pero para tener un impacto positivo en la vida de otras personas y no darles a entender que yo apruebo de todo lo que ellos están haciendo. Pero por eso digo que nosotros tenemos que asegurarnos que cuando estamos juzgando a hermanos en la congregación, es para señalar pecado abierto en ellos, donde realmente hay fruto del cual ellos tienen evidencia y se tiene que arrepentir para el beneficio de la congregación. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces Pablo aquí está llamando a que ellos hagan una limpieza, podríamos decirlo así, en la iglesia, que ellos juzguen a este hermano en una reunión que la Biblia llama una reunión de familia, de la familia de Dios, donde ellos enfrentan o confrontan a este hermano con su pecado para que se arrepiente. Si no se quiere arrepentir, la Biblia dice que deberíamos tratarlo como publicano, o sea, como una persona que no conoce al Señor. No quiere decir que nunca hables con ellos, no quiere decir que no los vas a invitar a la iglesia. ¿Invitarías a una persona no creyente a la iglesia? Obvio que sí. Lo que vamos a hacer es limitar el impacto que esta persona va a tener en la iglesia y vamos a asegurar que cuando ellos están bajo la disciplina de la congregación, todos los demás sepan que su ejemplo no es el que debemos nosotros seguir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces tenemos que asegurar que entendemos aquí. Cuando es claro que es un caso de
un hermano o una hermana en Cristo que está viviendo en contra de principios y preceptos claros en la Biblia, mandamientos claros, de no fornicar, de no tener dioses ajenos delante del único y verdadero Dios, o sea, que no deberíamos tener ídolos en nuestra vida, y estas otras cosas mencionadas en 1 Corintios, eso es pecado bien claro, deberíamos nosotros confrontarlo y deberíamos juzgarlo dentro de la congregación. Pero cuando estamos hablando de debilidades, de preferencias, de conciencia, no tenemos por qué juzgar a esos. Por eso Romanos 14 pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Les doy un ejemplo. Un pastor unos años atrás criticó a otro pastor porque en una conferencia llegó con un par de blue jeans. Ahora estaba vestido muy similar a lo que tengo yo hoy, excepto sin corbata, y no tenía corbata y tenía un par de blue jeans y unas botas negras, un blue jean negro y unas botas negras. Y él dijo que era muy sensual como estaba vestido, que era como del mundo, que le ofendió, que él no entendía cómo era posible que él se parara con la palabra de Dios para enseñar vestido de esa forma. Ahora me llamó la atención y yo le llamé la atención, porque él en ese momento estaba con un par de blue jeans puesto. Y la idea era que él tiene una convicción que cuando uno está parado en el púlpito no puede vestir de la misma forma que cuando esté en la calle. Ahora, esa es su convicción personal. Este hermano que estaba predicando no es de su iglesia, él no tiene autoridad sobre su vida, es pastor de una iglesia en los Estados Unidos, no tiene por qué estar juzgando a este hermano en cuanto a vestimenta. La Biblia claramente lo dice, en 1 Corintios y en Romanos. Entonces tenemos nosotros que saber diferenciar entre pecado abierto, conocido, claro de la palabra de Dios y convicciones personales como de vestimenta y algunas otras. Y voy a explicar un poco más en los versículos que vienen. Romanos 14 y versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Más bien debería yo preocuparme de no tener en mi libertad actitudes, palabras o comportamientos que hagan caer a un hermano que cree que esas cosas podrían ser pecado. Romanos capítulo 14 y versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este es un principio muy importante que tenemos que entender. Algunos dirían entonces esto quiere decir que hay algunas cosas que no son inmundas, por ejemplo la fornicación. No, no está hablando de eso. Está hablando de cosas de las cuales nosotros participamos como las cosas que nosotros tenemos. Hay hermanos que yo conozco en Cristo que creen que toda la tecnología es mala, no tienen internet en su casa, no tienen televisión en su casa. Esa es una convicción personal. Yo creo que la tecnología como la estamos usando ahora es para bien y se puede usar para bien, aunque siempre hay también abusos. Entonces eso viene a ser una convicción personal. Aquí este versículo no está hablando de cosas que la Biblia claramente nombra como pecado. Está hablando, porque estamos viendo el contexto de todo Romanos 14, estamos hablando de esas cosas que tienen que ver más bien con conciencia personal, convicción personal. Nada es inmundo en sí mismo, o sea, en el ejemplo que Pablo está dando aquí, el comer carne o no comer carne en sí no es pecado. Muchas otras cosas, bueno, es mejor yo nombrarlas en este orden para que ustedes entiendan cuáles son las partes quizás más contenciosas en el mundo cristiano de hoy. Por ejemplo, lo que nosotros comemos, aquí hay un plato de morcilla que tiene sangre. La Biblia dice que no deberíamos comer cosas con sangre, pero eso es la ley del Antiguo Testamento. Algunos dicen, ya no estamos bajo esa ley ceremonial alimenticia del Antiguo Testamento, y ellos tienen razón. Pero si yo conozco que hay un hermano que cree eso y tiene esa convicción, ¿debería yo comer esa morcilla o no? Entonces yo estaba viajando en Colombia con un hermano que yo sabía tenía esa convicción. Tuvimos tremendo asado, celebramos con esta familia nuestra amistad, pero yo no comí de la morcilla que me sirvieron.
no por una convicción personal mía, sino porque yo no quería ofender al hermano que estaba conmigo. Y después le tuve que explicar a la dama, la dueña de casa, el por qué no había comido, porque ella me había visto comer eso antes cuando no estaba con el pastor que me acompañaba en ese viaje. Entonces ella me preguntó y yo le expliqué, y ahí tuve una oportunidad también de enseñarle a ella una lección de cómo deberíamos amarnos los unos a los otros. Algunos creen que todo alcohol, toda bebida alcohólica es pecado. Otros saben que Jesús literalmente cambió agua en vino. Algunos no tienen esa convicción. Y es más, cambian un poco la enseñanza de ese pasaje para decir, Jesús nunca hubiera hecho vino con el cual alguien podría emborracharse. Entonces, ¿por qué creó Dios ese potencial en el mundo al crear el mundo originalmente? Siempre ha existido el potencial que nosotros abusemos aún de los dones y las buenas dádivas que Dios nos ha dado. El dinero en sí es algo que Dios nos bendice cuando nosotros trabajamos, y hasta yo recibo ofrendas de personas de los Estados Unidos y ellos lo hacen con buena intención, pero el dinero en sí no es malo. Ahora, yo lo podría ocupar para algo malo o yo lo puedo ocupar para algo bueno. En sí, cosas que nosotros tenemos en la casa muchas veces en sí no son malas. Pueden ser abusadas, sí, como la comida y el alcohol. Me llama la atención que hay muchos pastores que predican contra la comida, contra ciertas comidas o contra el alcohol, pero no predican contra la gula. Pero la Biblia dice que el abusar también de comida o cualquier cosa que va en contra de que es el templo del Espíritu Santo, es pecado. Entonces yo tengo que tomar en cuenta cómo estoy tratando el cuerpo en el cual mora el Espíritu de Dios. Algunos dicen una mujer no debería usar pantalones. Los pantalones siempre han sido vestimenta de los hombres. No siempre en toda la historia lo han sido. Es más, en el Medio Oriente, cuando se escribieron las normas y reglas de comportamiento de hombres y mujeres, por ejemplo en 1 Corintios, los que usaban pantalón eran las mujeres. Ahora, ellos tenían un pantalón que usaban debajo de una bata larga, pero era para ser más modestas, por si el viento o algo alzaba un poco su vestimenta. Ella tendría un pantalón ajustado hasta el tobillo para no mostrar sus piernas. Los hombres en ese tiempo no tenían ese problema y muchas veces hasta tomaban su vestimenta y la metían en su cinto para ellos poder trabajar, y era como un pantalón corto. Entonces tenemos iglesias hasta el día de hoy en los Estados Unidos que cuando uno va como misionero, ellos te preguntan, ¿tu esposa siempre usa falda o también usa pantalón? O usa un pantalón corto a veces. Y te hacen esas preguntas porque para ellos son una convicción muy fuerte. Y yo respeto a estos hermanos aunque yo no lo tenga como una convicción personal. Entonces, ¿perderá alguien su salvación o no son salvos si ellos usan un pantalón corto o si una mujer usa un pantalón que aparenta ser de hombre? No, ¿cuál es el principio detrás de eso? La Biblia claramente dice, un hombre debe aparentar un hombre, una mujer debe aparentar mujer. El resto, la Biblia dice, deberíamos tomar decisiones en cuanto a nuestra sabiduría que Dios nos da. Porque si ellos van a seguir las normas establecidas en 1 Corintios de vestimenta de mujeres, deberían también exigir a todas las mujeres a cubrir su cabello cuando oran o están en el culto. Porque esa era la costumbre de ese tiempo. Entonces las costumbres van cambiando y nosotros tenemos que adaptar las enseñanzas de la palabra de Dios al mundo en el cual nosotros vivimos ahora. En ningún momento encontramos el internet o cámaras o celulares en la Biblia y entendemos eso porque no se habían inventado en ese tiempo. Tenemos que aplicar las verdades de la palabra de Dios a esas cosas. Entonces, alguna pregunta, pero pastor, ¿puedo yo ir a una fiesta? Depende. ¿Qué clase de fiesta va a ser? ¿Va a ser celebrando el cumpleaños de alguien en un hogar donde no vas a estar viendo cosas ni participando en cosas que van a cuestionar otros tu convicción, si eres creyente o no? Sí, pero pastor, van a haber algunas personas que están tomando y quizás se emborrachan. ¿Tienes tú un problema con el alcohol? ¿Será una tentación para ti o no?
El abuelo de Wendy fue borracho por muchos años, o sea, tuvo un problema con el alcohol, no lo podía controlar, afectó cómo trabajaba y afectó cómo crió a sus hijos y todo eso. Dios le libró de eso, milagrosamente. Aceptó a Cristo, cambió su vida por completo y él nunca más tocó una gota de alcohol. No podía. Y por convicción personal nunca lo hizo. Pero no podemos nosotros, por la experiencia que hemos tenido en el pasado, predicar que la Biblia prohíba que nosotros tomemos alcohol, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que deberíamos practicar moderación en esas cosas. Entonces, si vas a estar en un lugar donde personas están abusando del alcohol o están bailando con alguien que no sea su esposa o su esposo, o estén hablando temas que no le agradan al Señor, tienes que preguntarte si realmente deberías estar en ese lugar. Ahora, Jesús fue a bodas donde bailaron. En ese tiempo se bailaba hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todavía en el mundo judío se hace eso. Y a mí no me sorprendería si Jesús hubiera bailado. Y cuando yo dije eso, alguien dijo, no, pero pastor, seguramente nunca lo hizo el Señor Jesús. Recuerden que Jesús no era tan diferente a los demás que ellos dijeran, este es una persona radicalmente diferente a nosotros. La gran mayoría lo veían como un hombre común y corriente y decían, ¿cómo puede este ser el Mesías? Ahora, eso no excusa las decisiones que han tomado algunos creyentes en cuanto a su comportamiento. Podríamos nosotros debatir esto y muchas otras cosas, como en lugares como bares y otras cosas donde se hacen fiestas, también se juegan a las cartas o a los dominós o hay apuestas y cosas así que un creyente sabe no debería estar participando. Pero yo he jugado a las cartas en mi casa y no creo que tener las cartas es un pecado. Pero conozco de creyentes que, porque ellos han tenido un trasfondo donde eso los llevó a hacer cosas que ahora les da vergüenza aún recordarlos, con ellos yo no debería sacar las cartas y decir jugamos un juego. Entonces yo no voy a leer las cartas, sé que las cartas se pueden ocupar para cosas indebidas, incorrectas, pecado, pero si yo no voy a participar en esas cosas y yo no estoy tentado a participar en esas cosas, teniendo un juego de algunas cartas, unos naipes o lo que sea en mi casa, entonces yo los puedo tener. Cada uno tiene que decidir algunas de estas cosas por sí mismo. Por ejemplo, han llegado algunos creyentes y han dicho, pastor, yo creo que nosotros no deberíamos servir la Navidad. Mucho de lo que se hace en la Navidad tiene trasfondo pagano y yo les pregunto, ¿y es con esa intención que lo haces tú? No, obvio que no. Entonces, ¿qué estás celebrando tú en la Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Crees que es pecado celebrar el nacimiento de Jesús? No, pero no quiero dar un mal testimonio a otros que lo están celebrando de otra forma. Yo creo que eso igual lo podemos explicar. Si decides no tener un árbol, eso es cuestión tuya. Si decides tener un árbol, tienes la libertad para tener un árbol, siempre y cuando no estás adorando ese árbol o no estás reconociendo los dioses paganos antiguos al poner ese árbol. Entonces tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos y ver si estamos realmente participando en una tradición pagana o si nosotros hemos comenzado a darle otro significado a las cosas. Hay hasta aros que las mujeres se ponen y se atavían con diferentes cosas y uno diría, uy, pero eso antes era de gente pagana. En este momento no lo es. Si nosotros tuviéramos que estudiar la historia de todas las actitudes, todas las palabras o todas las cosas físicas que la gente usa hoy día, que en un tiempo se usaron para algún sacrificio pagano o una religión pagana, ni siquiera podríamos tener un cuchillo en la cocina. Entonces no podemos tampoco llegar a ese nivel y prohibir todas las cosas que en un tiempo quizás se relacionaron con algo pagano. Ahora, entonces algunos preguntan, ya, si ese es el argumento, ¿qué de Halloween? El problema con Halloween es que es todavía hasta el día de hoy pagano, no tiene ninguna relación con iglesia, no tiene ninguna celebración relacionada con Dios o con Jesucristo. Y algunos dicen, sí, pero es algo sano para los niños. No es algo sano. En ese día desaparecen más niños que en cualquier otra fecha en todo el calendario.
Y hay gente que todavía practica sacrificando a los niños o hasta a adultos o animales a Satanás. Y eso está creciendo en el mundo de hoy. Es una celebración realmente satánica. Entonces, ¿voy a participar yo de esas cosas? No. ¿Por qué? ¿Es algo que la Biblia prohíbe? Sí, la Biblia prohíbe que yo esté participando con cualquier cosa que tenga un enlace directo con demonios o que celebren una fecha que para los que celebran también Satanás y los demonios y participan en su iglesia, ese día es un día santo para ellos. Entonces yo no voy a participar de ese evento. Ahora, tuvimos un año unos vecinos que nos invitaron en esa fecha a ir a una convivencia con ellos. Una de las parejas, no todos, pero una de las parejas estaba vestida con su máscara y todo. Claro, son del mundo, no son creyentes, pero nosotros, para querer pasar algo de tiempo con ellos y conocerlos como nuestros vecinos, aprovechamos la invitación, fuimos y hablamos del por qué estamos en Chile, y ¿saben qué? Nunca más nos invitaron. Pero tuvimos esa oportunidad. Y en el momento nos llevamos muy bien con ellos, eso abrió la puerta a que tuviéramos una verdadera amistad con ellos. Pudimos hablarles un poco del por qué no celebramos nosotros el Halloween como los demás. Y ellos lo respetaron como una convicción personal que tenemos nosotros. Ahora venimos a algo que es un poco más difícil de definir. Los instrumentos que usamos y la música que usamos en la iglesia. Hay algunos que dicen la música que nosotros tenemos no se debería parecer en nada a la música del mundo. Y en cierto sentido tienen razón. Hay solo un problema. Si nosotros evitáramos toda la música en su estilo y los instrumentos que tiene el mundo, no podríamos tener ni un instrumento ni una canción en la iglesia. Porque en el mundo hay toda clase de música. Tenemos rock, tenemos reggaetón, tenemos música clásica, tenemos country, tenemos un montón de estilos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿el pecado está en el estilo o el pecado está en parecernos al mundo? Y ahí está la clave. Nosotros no nos deberíamos identificar con el mundo. Y hay algunas iglesias que hacen todo lo posible para identificarse tanto con el mundo que la gente del mundo se sientan cómodos en esa iglesia. Entonces, ¿qué tiene un instrumento? Sabemos, por lo que enseña la Biblia, que tanto en tiempos de alabanza, en ese tiempo con tamborín, con hasta lo que en algunas iglesias es prohibido, un tambor y otros instrumentos nombrados en la Biblia que son los precursores a lo que es la guitarra hoy día, el violín y otros instrumentos que tenemos que son más modernos, en ese tiempo usaban esos instrumentos para la alabanza a Dios. También sabemos que esos mismos instrumentos se usaban para la alabanza en religiones paganas. Y en ningún momento Dios dice, yo prohíbo que la música que se usa o los instrumentos que se usan en la religión pagana se use en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el parámetro que deberíamos usar nosotros en nuestra congregación? Deberíamos buscar no ofender a otros con nuestra música, no parecernos al mundo, pero a la vez no llegar al punto de prohibir todo lo que en algún momento alguien quizás haya dicho me pareció un poco a una canción que yo escuché en algún tiempo en el mundo. Es difícil definir esto porque hay personas que tienen un trasfondo con cierto estilo de música que los lleva otra vez a recordar esos eventos, esos tiempos, esos pecados. Y lo único que te puedo decir es que eso con el tiempo Dios te lo va a quitar al tú madurar en el Señor. Pero tienes tú también que enfrentar la realidad de que no todos tenemos la misma convicción en cuanto a música. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tener cuidado de no ofender a un hermano, pero a la vez tratar de tener música que glorifica a Dios. Les doy un ejemplo de un poco una historia, en la historia de esto. En un tiempo, muchas iglesias no tenían instrumentos, por la misma razón.
Y no tenían ni piano ni órgano, porque piano y órgano era lo que se usaban en los bares en ese tiempo. Entonces estamos hablando de Inglaterra en 1700, 1800. Y tenían pianos y órganos en los lugares donde la gente iba para emborracharse. Entonces ellos dijeron, el piano es del demonio y órganos es del demonio, no lo vamos a usar en la iglesia. Entonces ellos cantaban a capela nomás, no tenían instrumento. Y hay iglesias que hasta el día de hoy tienen esa convicción. Después, poco a poco, se fueron integrando los pianos y los órganos a las iglesias, y algunos de los himnos que hoy día nosotros decimos, esos himnos antiguos son los que más me gustan, son los que todos deberíamos usar porque esos son realmente los himnos que glorifican a Dios. Mucha de la música literal eran canciones del mundo que simplemente le cambiaron la letra a himnos. Entonces, cuando tú lo cantas, estás cantando una canción que en un tiempo fue una canción que se cantaba en el mundo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hoy día lo que nosotros nombramos como la tradición de la música que deberíamos ocupar, antes en un tiempo se usó en el mundo? Sí, fue así. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro guía? Vuelvo a reiterar, deberíamos buscar no ofender a otros, deberíamos buscar no ofender a Dios, más bien glorificarle, y no parecernos al mundo. Tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado en cuanto a muchas cosas para poder decidir esto. Rápidamente quiero ir a Romanos 15 y versículo 1. Cuando nosotros participamos en la familia, deberíamos tener estos principios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ni siquiera en la música, no en lo que comemos, no en lo que bebemos, no deberíamos nosotros buscar agradarnos a nosotros mismos. El versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces algunos dirían, pero si yo no soy honesto conmigo mismo, entonces simplemente estoy agradando a otros. Yo siento que tengo la libertad de comer carne, pero yo no la voy a comer delante de otro. Ellos van a creer que yo no como carne y me van a llamar hipócrita. No, no eres hipócrita. Eres sensible a las necesidades de otra persona. Estás siendo empático. Estás mostrando amor. No has cambiado tus convicciones ni estás pretendiendo ser algo que no eres. Tenemos que definir bien lo que es ser hipócrita. El ser hipócrita es actuar en forma inconsistente con tu verdadera identidad. Si tú eres cristiano, tu verdadera identidad es ser hijo de Dios y eres amor. Entonces tu verdadera identidad es ser una persona que muestra amor por otros, que te preocupas más por el bienestar de otra persona que por tu propio bien. Cristo mostró este ejemplo y Él es nuestro ejemplo en todo. Romanos 15, versículo 3. El versículo que sigue dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y Cristo no era hipócrita. Él se limitó a sí mismo en muchas cosas para asegurar de que Él, como Pablo dice, alcanzó a la gran mayoría de las personas que quería alcanzar. ¿Es entonces inmaduro o maduro el hermano? ¿Soy yo inmaduro o maduro en mi actitud, en mi pensar? Bueno, tomemos el versículo que muchos usan, 1 Corintios 10 y versículo 24. Cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El inmaduro dice, todo me es lícito, yo lo puedo hacer. Y ese es su énfasis, porque ellos quieren tener la libertad y no pensar en el impacto que tendrá en los demás. El maduro dice, no todo conviene, porque hay algún hermano que se podría ofender. Hay libertad en esta área, pero yo no la tengo que expresar en el momento, porque yo sé que hay alguien que todavía no ha madurado para poder aceptar que nosotros tenemos libertad en esto. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31 es un versículo que yo creo que todo creyente debería memorizar. Y tomándolo en contexto, entendemos que este viene a ser como un ancla en el pensar del apóstol Pablo en este pasaje. Dice Pablo, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿puedo yo hacerlo para la gloria de Dios? Gálatas 5 y versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Yo no debería usar mi libertad como un creyente, no solamente para no ofender a otros, pero tampoco para ponerme en una situación en que yo esté tentado a pecar. Entonces debería yo saber dónde poner los límites para mí personalmente y cómo puedo yo participar o no participar de algunas actividades aún con otros creyentes, sabiendo que me podría poner en peligro de tentación. Gálatas 5, continuando con este pasaje, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo estoy pensando, ¿debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? Debería preguntar, porque yo amo a mi hermano, ¿haré tropezar a otro? ¿Podría esto causar una ofensa en otra persona? Si podría causar una ofensa en otro, no lo voy a hacer. Eso no quiere decir que tenemos que vivir constantemente en temor del que dirán, qué pensarán los demás, pero si sabemos que hay un hermano no maduro, o si sabemos que hay uno recién nacido espiritualmente, o aún una persona que tiene una convicción fuerte de algo, deberíamos nosotros decir, por el trasfondo que tiene, por sus convicciones, yo no voy a participar en esto, aunque yo tenga libertad para hacerlo. Otra pregunta, ¿fortalece mi carne o mi espíritu? Deberíamos huir de toda pasión desordenada, dice la Biblia, que batalla contra el alma. Esas cosas que más bien me llevan a darle rienda suelta a lo que mi carne quiere, debería yo evitarlo, aunque tenga la libertad para hacerlo. Es para edificación. La Biblia dice que deberíamos buscar siempre estar edificando los unos a los otros, animando los unos a los otros. Es lícito y a la vez conviene. Si la Biblia no lo prohíbe, pero igual en el momento no conviene, simplemente es mejor no hacerlo. ¿Agrado a Dios o agrado a los demonios? Porque bien en el fondo estamos agradando a uno o al otro. Como ya leímos en 1 Corintios 10 y versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, quiero resaltar eso, eso incluye todo. Si hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Puedes entonces glorificar a Dios? Yo quiero que ustedes se pregunten por un momento, ¿cómo hubiera sido la familia del hijo pródigo si ellos hubieran pensado en algunas de estas reglas, si hubieran pensado, ¿debería yo irme de la casa o no? ¿Estoy siendo egocéntrico yo en solo pensar en mí? Si hubiera pensado más bien en el impacto sobre su padre, si hubiera pensado en el impacto que él se fuera, que tendría sobre su hermano mayor, sobre los otros en el hogar, yo creo que no se hubiera ido. Entonces, llega un punto en que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estoy actuando yo como debería, tomando en cuenta que formo parte de la familia de Dios, que formo parte de una iglesia donde hay algunos miembros que no han madurado quizás como he madurado yo, y cuidar de nuestro comportamiento? Espero que aprendan ustedes a evaluarse a sí mismos en sus convicciones, que puedan evaluar también cómo comunicar esas convicciones a otros para no ofender, y que nosotros realmente aprendamos a amarnos los unos a los otros con una empatía que hace posible que vivamos en paz y gocemos de nuestro participar en el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, necesitamos de tu sabiduría. Constantemente estamos siendo bombardeados, tanto de legalistas que nos están prohibiendo todo en la iglesia, como también personas que quieren insistir que no hay nada malo en ser como el mundo. Y Señor, nosotros tenemos que ser sabios al escoger cuál debería ser nuestra actitud, nuestro pensar y nuestro actuar. Pedimos, Señor, como tu palabra dice, que deberíamos hacerlo, pedimos esa sabiduría.
sabiendo que la darás en el momento que tengamos que tomar una decisión. Porque tu deseo debería ser el que debería ser el nuestro, de que nosotros te estemos honrando con nuestra vida. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si quieres saber más sobre este tema, yo sé que puede ser bastante controversial, tienes alguna pregunta sobre este tema, puedes escribirme a ese número por medio de WhatsApp o en el Facebook. Queremos mantenernos en contacto con ustedes. Y les quiero también animar a que recuerden la importancia de sus ofrendas y sus diezmos para que nosotros podamos seguir pagando el terreno. Les quiero dar las buenas noticias de que ya tenemos las llaves, estamos en posesión de la tierra, el terreno y las casas que tenemos en esta propiedad. Y tan pronto podamos reunirnos como iglesia de nuevo, tendremos entonces un lugar donde nosotros nos podamos congregar. Sigan orando por todo este proceso de compra que estamos todavía concretando los últimos detalles. Les agradezco por su fidelidad en el dar. Y vamos a pedir la bendición de Dios al terminar este tiempo de estudio. Dios tenga misericordia de ti y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te pastoree siempre. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios te bendiga.